Ecos del Magisterio presenta Informe de Fiscalía con Hugo Cárdenas Vega. Bueno, hoy de verdad que es muy importante. Quiero saludar ese informe, Yolima, porque nosotros no podemos hablar de educación si no hablamos de la paz. Indudablemente que este país tiene que cambiar. No podemos ser inferiores a los países del mundo. Los países que han adquirido niveles de entendimiento han logrado eh, crear unas condiciones de desarrollo, crear unas condiciones culturales. Los países europeos nos dan ejemplo de que es posible la existencia de ideologías y es posible la movilización sin la barbarie. Es posible que haya el encuentro entre los diferentes, entre las diferentes expresiones de una sociedad que hoy está enferma de necesidades, por necesidades muy grandes. Por eso es importante que estos programas de pronto se salgan un poquito del solo hablar del proceso educativo para también hablar de estos temas que son inherentes a la vida del ser humano y que son inherentes, por supuesto, a ese proceso pedagógico y a ese proceso cultural que debemos tener todos los seres humanos. Nos alegra sobremanera que el camino hoy que se le está dando al país es la búsqueda de unificar puntos de vista frente a lo que hay que hacer en el Estado colombiano. Este es un país lleno de problemas muy graves. Algunos querrán que las soluciones vengan de inmediato. Esto no va a ser posible. Algunas personas pensarán más en los puestos, pensarán más que hay que trabajar por ubicarnos nosotros en esa burocracia y no precisamente en empezar a idearnos cómo cambiar el Estado para poder llegar a buscar soluciones importantes para el país. Yo creo que los maestros no podemos ser ajenos a este devenir, a esta convocatoria, a ese diálogo nacional. Y vamos a llevar, por supuesto, la educación como un eje fundamental de columna vertebral del desarrollo social. Un pueblo sin educación, decía Bolívar, es instrumento de su propia destrucción. Entonces, esa convocatoria al diálogo nacional, que la vamos a aterrizar en las regiones, debe ser muy amplia. No es para los que votamos por Gustavo Petro y Francia Márquez, es para la sociedad colombiana. Nos interesa escuchar las posiciones religiosas de las diferentes expresiones que hay en las zonas. Necesitamos sobre el enfoque, por ejemplo, del ser humano, de la educación. Necesitamos hablar con los industriales, los comerciantes. Necesitamos hablar con el vendedor ambulante, con el campesino, con los mineros, con los palmeros. No se trata de acabar las fuentes de trabajo, lo ha dicho el pacto histórico. Entonces, ahí está de pronto el cambio que poco a poco podemos ir instrumentando en darle un perfil a Colombia. Los maestros tenemos que ser gestores de este proceso, indudablemente porque no somos solamente educadores del aula de clase, nosotros somos unos líderes sociales y tenemos que llevar a la población hacia el camino acertado. Por eso el fortalecimiento de la organización de la tercera edad, de la primera infancia, con las propuestas que hay. La organización social como tal tiene que empezarse a dar un salto organizativo porque van a cambiar las cosas. Esto no se va a mantener con que los senadores van a recibir la cantidad de partidas para hacer la inversión. No, esto va a bajar. Incluso lo que se ha venido hablando es cómo la comunidad es gestora de sus propios proyectos, para que los comités de barrio, los comités de vereda, los comités de frente social, pues tengan un control sobre los recursos de la inversión. Ahí empezará indudablemente el cambio,
porque hay que eliminar es la gran corrupción que hay en la intermediación de toda esta situación de los proyectos. Por eso pensamos que es un momento bastante importante el que se viene dando. Lo segundo, ha ocurrido un tema en la Federación Colombiana de Educadores. Nosotros queremos ratificar pues el contenido de esa declaración, que la hacemos con mucha responsabilidad. En primer término, queremos valorar, significar el papel fundamental que ha cumplido el compañero William Henry Velandia desde que Norte de Santander incluso obtuvo la gran mayoría de expresión de voluntad para que llegase al comité ejecutivo de FECODE, que su papel ha sido muy importante. Indudablemente que el líder cuando trabaja no expresa la satisfacción a todo el mundo, y eso es normal, no todas las personas ven con la misma óptica nuestro trabajo, pero podemos destacar que ha sido una persona de responsabilidad, de seriedad, de sensatez en la conducción de la federación, que sale de un municipio a ser el líder de todos los maestros colombianos. Por eso nosotros lo valoramos, pensamos que es una persona todavía que puede aportar mucho a este proceso social en Colombia. Pero también explicamos en el comunicado que las organizaciones tienen democracia interna y que pueden cambiar los cargos. Es decir, aquí no hay principios para que una persona esté en un cargo permanentemente. Eso tenemos que entenderlo claramente. Pero han ocurrido unos hechos que se han comentado, que se vienen dando en las redes, y eso debe aclararse. Debe aclararse porque para bien del magisterio no podemos admitir que si una persona renuncia al cargo, como es lo que se dice de Alarcón, del compañero Nelson Alarcón, a quien respetamos indudablemente como ser humano y como persona, si él renunció, está viciado el tema en la federación. Y eso es lo que le hemos pedido en el comunicado, que se aclare el tema de la vinculación oficial de él como funcionario público, porque si él renunció para lanzarse al Senado, no es correcto ni es legal que esté hoy en esa posición de ser el presidente de todos los maestros colombianos. Indudablemente que esto hay que verificarse. Entendemos que existen documentos para que se puedan verificar. Y en tercera medida, nosotros consideramos que la voz de los dirigentes debe ser muy responsable, porque comprometen a un conglomerado, comprometen a una federación, y por eso como líderes o dirigentes nosotros siempre debemos ser muy sensatos, sobre todo ante los medios de comunicación. Y nos parece que las declaraciones de los dirigentes de manera individual, como lo hizo el compañero Carlos Rivas, comprometen a una federación con un gobierno que ni siquiera se ha instalado, y deja entrever que estamos luchando es por un ministerio, que estamos luchando por puestos públicos. Yo creo que ese tipo de situaciones, a pesar de que se corrija posteriormente, dejan en tela de juicio a nuestra federación. Y sobre todo, la esperanza que tenemos los maestros de un cambio profundo en la vida de la vida social de Colombia con el aporte de todos. Entonces, ese tipo de manifestaciones no podemos admitirlos y debemos rechazarlos públicamente, igualmente como se hicieron. Porque en la mayoría de los maestros colombianos tenemos mucha esperanza de que va a empezar a cambiar la historia de Colombia. Esos tres elementos que han sido colocados en la declaración, lo hacemos con la responsabilidad que emana de estar nosotros electos por las bases del magisterio en una organización. Y ameritará, de aquí en adelante, discutir mucho la vida de la federación. Vamos a ver cómo también hacemos propuestas para que se pueda mejorar en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación,
Ha sido histórico esos 63 años de lucha. Muchos compañeros han entregado su vida alrededor de la lucha. Es una federación histórica, referente en toda Latinoamérica, es una de las que no se ha dejado dividir. Entonces, el llamado es a que entendamos claramente que los cambios sí se pueden hacer, pero también hay que hacerlos dentro del Estado Social de Derecho y en respeto a los estatutos de las organizaciones. Esperamos aclaraciones sobre este tema para bien de todo el magisterio. Esto lo hacemos porque todo lo que todas las situaciones que se dan en la federación repercuten en las filiales y repercuten en el comentario del docente, en la concepción de los docentes. Y nosotros debemos salvaguardar las organizaciones porque nosotros somos seres humanos que vamos de paso. La institucionalidad hay que defenderla. La organización FECODE y ASINOR son sagradas para nosotros, para todos los maestros, porque nos han ayudado, porque nos han colocado en dignidad. Pero igualmente los seres humanos cometemos errores y esos errores pueden tener trascendencia en la vida de la organización. El llamado es a la comprensión a todo el magisterio, a esperar que se aclaren todos estos temas para bien de la organización, a seguir luchando. En medio de este nuevo gobierno no bajaremos la guardia, no bajaremos nuestras aspiraciones de tener un estatuto único, de mejorar nuestra condición salarial, de mejorar nuestras prestaciones sociales, nuestra salud, que hoy está prácticamente amenazada por el establecimiento. De pronto no le echemos culpas a este gobierno de todo lo que va a pasar frente al tema financiero de la educación, la falta de docentes, la falta de recursos para terminar este año. Todo eso va a ser una situación que tenemos que ayudar indudablemente. Entonces, compañeros, es el mensaje en el día de hoy, que ojalá para bien de la federación se pueda buscar más claridad de lo ocurrido, y si se tiene la razón por la justificación certera de las cosas, igualmente tengamos el respaldo a la legitimidad del Comité Ejecutivo de FECODE, porque aquí está por encima la grandeza de todos nosotros en buscar que estas organizaciones sean el ejemplo, sean la historia de este país. De pronto por errores personales no nos tiremos todo un camino y una historia tan sagrada como es la de la federación. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar estos comentarios, porque sabemos que está en el ojo del huracán la vida de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.